Él me escribió: me quedé atrapado en el tráfico, amor. Feliz cumpleaños por tus 50 años. Yo estaba sentada sola en el restaurante más elegante de la ciudad, el mismo lugar donde Eduardo me había pedido matrimonio 25 años atrás. Las velas se consumían lentamente sobre la mesa, el champán que había pedido perdía sus burbujas, y yo seguía esperando como una tonta, mirando la puerta cada vez que alguien entraba, esperando ver su rostro. Pero nunca llegaba. La reservación estaba a mi nombre desde hacía 3 meses. Eduardo había insistido en que celebraríamos mis 50 años por todo lo alto, en el lugar donde todo comenzó, donde me prometió amor eterno frente a una fuente de chocolate y violines. Qué irónica es la vida. Ahora estaba aquí otra vez, pero esta vez el único sonido era el murmullo de las conversaciones ajenas y el tintineo de copas que celebraban vidas que no eran la mía. Miré mi teléfono por 15ª vez. Nada. Solo ese mensaje frío, mecánico, sin siquiera un emoji, sin una disculpa real. 25 años juntos y ni siquiera podía llamarme para explicar. El tráfico. Siempre el maldito tráfico. Siempre el trabajo. Siempre algo más importante que yo. Pedí otra copa de vino tinto, intentando mantener la compostura mientras las parejas a mi alrededor reían, se tomaban de las manos, se miraban con esa complicidad que yo creía tener con Eduardo. Una mujer en la mesa junto a la mía me lanzó una mirada de lástima que me atravesó como un cuchillo. Podía leer sus pensamientos. Pobre mujer, la dejaron plantada en su cumpleaños. Quise desaparecer. Quise que la tierra me tragara. Pero me quedé ahí, erguida, digna, porque eso era lo que yo siempre había sido. Isabel Ramírez de Castillo, la esposa perfecta, la que nunca hacía escenas, la que siempre entendía cuando él tenía que quedarse hasta tarde en la oficina, la que sonreía en las cenas de negocios aunque estuviera muriendo de aburrimiento, la que había sacrificado sus propios sueños para que él construyera su imperio corporativo. Yo había sido su socia silenciosa, su apoyo incondicional, la mujer que mantenía todo funcionando en casa mientras él escalaba posiciones en esa empresa maldita. 2 horas. Llevaba 2 horas esperando. El restaurante comenzaba a vaciarse. Las familias se retiraban, las parejas jóvenes se iban tomadas de la mano, y yo seguía ahí, aferrada a mi copa de vino como si fuera un salvavidas en medio del océano de mi humillación. Entonces la vi acercarse. Josefina, la mesera que nos había atendido aquella noche mágica hace 25 años, la misma mujer que había sido testigo de nuestro compromiso. Ahora tenía más canas, más arrugas alrededor de los ojos, pero la misma sonrisa amable. Traía la cuenta en una pequeña carpeta de cuero. Señora Isabel, susurró, colocando la carpeta frente a mí. Su voz temblaba ligeramente. Necesito decirle algo. Levanté la vista, preparándome para otra disculpa, otro comentario de lástima. Pero lo que vi en sus ojos no era compasión. Era furia contenida, era solidaridad, era algo que me puso la piel de gallina. Se inclinó hacia mí, tan cerca que pude oler su perfume de lavanda, y las palabras que salieron de su boca destrozaron mi mundo en un instante. Su marido está en la mesa 8, con su novia. El mundo se detuvo. El ruido del restaurante se convirtió en un zumbido lejano. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. ¿Qué? Apenas pude susurrar. Llegó hace 1 hora y media, señora. Con una chica joven. Están en la terraza privada. La mesa 8. Pidieron champán Dom Perignon, el más caro. Él está muy sonriente. Mis manos comenzaron a temblar. La copa de vino casi se me resbala. Josefina la sujetó antes de que cayera. Lo siento mucho, continuó, su voz quebrándose. Yo la reconocí a usted cuando llegó. Recordé aquella noche hermosa cuando le pidió matrimonio aquí mismo. Y cuando lo vi a él entrar con esa niña, sentí que debía decírselo. Usted merece saberlo. No podía respirar. Literalmente no podía tomar aire. 25 años. 25 años de matrimonio, de fidelidad, de entregarme completamente a un hombre que ahora estaba a menos de 20 metros de mí, celebrando algo con otra mujer mientras yo esperaba sola como una idiota en mi propio cumpleaños. ¿Está segura?, pregunté, aunque en el fondo de mi alma ya conocía la respuesta. Algo dentro de mí se había roto, pero extrañamente, también algo se había despertado. Josefina asintió, apretando mi mano con fuerza. Completamente segura, señora. Lo siento tanto.
Si necesita que llame a alguien, a la policía, No, la interrumpí, sorprendiéndome por la firmeza de mi propia voz. No necesito a nadie. Solo necesito verlo con mis propios ojos. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero me sostuvieron. Me alicé el vestido color perla que había comprado especialmente para esta noche, el vestido que Eduardo nunca vería porque estaba demasiado ocupado con su amante. Respiré profundo, cuadré los hombros, y miré hacia la dirección que Josefina señalaba discretamente. La terraza privada. La mesa 8. El lugar más romántico del restaurante, con vista a las luces de la ciudad, rodeado de plantas tropicales y luces tenues. El mismo lugar donde celebramos nuestro 10º aniversario. Donde él me prometió que yo era la única mujer de su vida. ¿Quiere que la acompañe?, preguntó Josefina, pero yo negué con la cabeza. Esto es algo que necesito hacer sola, respondí, y comencé a caminar. Cada paso era una eternidad. Cada paso era un clavo en el ataúd de mi matrimonio. Podía escuchar mi respiración, sentir cómo mi corazón se partía en 1000 pedazos, pero seguí caminando. Atravesé el salón principal, pasé junto al piano de cola donde un músico tocaba una melodía romántica que ahora sonaba como una burla cruel, y me acerqué a las puertas de cristal que daban a la terraza. Y entonces los vi. Eduardo, mi Eduardo, el hombre con quien compartí un cuarto de siglo de mi vida, estaba sentado frente a una chica que no podía tener más de 25 años. Ella era hermosa, no voy a negarlo. Cabello largo y oscuro, piel perfecta, risa cristalina. Llevaba un vestido rojo que probablemente costó más que mi renta mensual. Y él la miraba de la misma manera que solía mirarme a mí cuando éramos jóvenes. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue ver cómo Eduardo se ponía de pie, cómo sacaba una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, cómo se arrodillaba frente a ella mientras todo el personal de la terraza observaba con sonrisas cómplices. La caja se abrió y vi brillar un anillo bajo las luces tenues de la terraza. Un anillo enorme, con un diamante que capturaba cada rayo de luz como si fuera una estrella robada del cielo. La chica se llevó las manos a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad, y Eduardo sonreía. Sonreía con esa sonrisa que yo creía que era solo mía, esa sonrisa que no veía en su rostro desde hacía años cuando me miraba a mí. Me quedé paralizada detrás del cristal, invisible para ellos, como un fantasma observando la vida que debería haber sido mía. Escuché sus palabras amortiguadas por el vidrio. Margarita, mi amor, ¿quieres casarte conmigo? Y ella gritó que sí, que 1000 veces sí, mientras él deslizaba el anillo en su dedo y la besaba apasionadamente. Margarita. Su nombre era Margarita. Tenía nombre, tenía rostro, tenía mi futuro en su dedo. Las meseras aplaudían. El champán fluía. Brindaban por su amor, por su futuro juntos, mientras yo estaba a metros de distancia celebrando mi cumpleaños número 50 completamente sola. La ironía era tan brutal que casi me hizo reír. Casi. Sentí una mano en mi hombro. Josefina había venido detrás de mí. Señora Isabel, venga, regrese a su mesa. No se torture así. Pero yo no podía moverme. Estaba hipnotizada por la escena, por la traición que se desarrollaba frente a mis ojos como una obra de teatro macabra. Veía cómo Eduardo llenaba la copa de Margarita, cómo brindaban, cómo ella se reía de algo que él decía. Veía la complicidad entre ellos, la química, la pasión. Todo lo que nosotros habíamos perdido hacía años, sin que yo me diera cuenta. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Meses? ¿Años? ¿Cuántas veces me había dicho que estaba en reuniones de negocios, mientras en realidad estaba con ella? ¿Cuántas noches llegó tarde a casa oliendo a ese perfume que yo nunca usaba y que él decía que era del taxi? ¿Cuántas mentiras había tragado yo como si fueran verdades sagradas? Entonces Eduardo giró su cabeza ligeramente, como si hubiera sentido mi presencia. Nuestras miradas se encontraron a través del cristal. Vi cómo su rostro se transformaba del éxtasis absoluto al terror más puro. La copa casi se le cae de las manos. Se puso pálido, completamente blanco, como si hubiera visto un cadáver levantarse de su tumba. Porque eso era exactamente lo que yo era para él en ese momento. Un cadáver. Una vida que él creía haber dejado atrás. Un pasado inconveniente que amenazaba con arruinar su futuro perfecto. Me vio ahí parada, con mi vestido color perla, con mi dignidad hecha pedazos, con mi corazón sangrando,
y supe exactamente lo que estaba pensando. Supe que había calculado todo. Había elegido este restaurante a propósito, sabiendo que yo estaría aquí esperándolo. Había enviado ese mensaje del tráfico sabiendo que yo me quedaría sentada como una tonta mientras él proponía matrimonio a otra mujer a pocos metros de distancia. Esto no era un accidente. Esto era crueldad pura y deliberada. Margarita siguió su mirada y me vio. Su sonrisa se congeló. Dijo algo, probablemente preguntándole quién era yo. Vi cómo los labios de Eduardo se movían, cómo intentaba explicar, cómo las manos de ella comenzaban a temblar cuando entendió la verdad. Yo era la esposa legal. La mujer que había estado casada con él por 25 años mientras él planeaba su escape hacia los brazos de una chica que podría ser mi hija. Algo cambió dentro de mí en ese momento. No fue tristeza lo que sentí. No fue dolor. Fue algo mucho más peligroso. Fue claridad absoluta. Fue rabia fría y calculadora. Fue el nacimiento de una Isabel que nunca antes había existido. Me di la vuelta lentamente y regresé a mi mesa con pasos medidos, controlados. Josefina me seguía de cerca, preocupada, pero yo ya no temblaba. Mis manos estaban firmes. Mi mente estaba cristalina. Me senté en mi lugar, tomé mi copa de vino, y bebí lentamente mientras procesaba cada detalle, cada implicación, cada consecuencia de lo que acababa de presenciar. Eduardo había planeado esto. Había elegido mi cumpleaños, nuestro restaurante, nuestro lugar sagrado, para humillarme de la manera más vil posible. Josefina, llamé con voz tranquila, demasiado tranquila. Por favor, tráigame la carta de vinos. Ella me miró confundida. Señora. La carta de vinos. Quiero pedir algo especial. Pero señora Isabel, ¿está segura de qué? Completamente segura, la interrumpí, mirándola directamente a los ojos. De hecho, nunca en mi vida he estado más segura de nada. Josefina trajo la carta. La abrí en la sección de champans premium. Ahí estaba. Dom Perignon Rosé Vintage, $1,200 la botella. El mismo que Eduardo había pedido para celebrar su compromiso con esa niña. Quiero este, dije, señalando el champán. Bien frío. Señora, ese champán cuesta. Lo sé perfectamente lo que cuesta. Póngalo en la cuenta de la mesa 8. En la cuenta del señor Eduardo Castillo. Los ojos de Josefina se abrieron como platos. Una sonrisa lenta, cómplice, comenzó a formarse en su rostro. Está completamente segura. Nunca he estado más segura de nada en toda mi vida, repetí, y esta vez sonreí. Fue una sonrisa que no reconocí en mí misma. Fue la sonrisa de una mujer que acababa de despertar de un sueño de 25 años y estaba lista para la guerra. Josefina asintió y desapareció hacia la cocina. Yo me quedé ahí, sentada con la espalda recta, mirando hacia la terraza donde Eduardo probablemente estaba entrando en pánico absoluto, tratando de explicarle a su jovencita quién era esa mujer que acababa de arruinar su momento perfecto. 5 minutos después, Josefina regresó con la botella en una cubeta de hielo plateada, 2 copas de cristal, y esa sonrisa cómplice que me decía que ella entendía exactamente lo que yo estaba haciendo. Abrió la botella con un pop satisfactorio que resonó por todo el restaurante. Varios comensales voltearon a mirar. Sirvió mi copa hasta el tope. El líquido rosado burbujeaba, hermoso y caro, gloriosamente caro. Por usted, señora Isabel, dijo Josefina en voz baja. Por las mujeres que no se dejan pisotear. Levanté mi copa y brindé conmigo misma. Por los nuevos comienzos, dije, y bebí. El champán era exquisito. Cada burbuja era una pequeña explosión de libertad en mi lengua. Era el sabor de la venganza, y era delicioso. Justo en ese momento, vi a Eduardo aparecer en la entrada de la terraza. Su rostro estaba descompuesto, sudaba a pesar del aire acondicionado. Me buscó con la mirada y cuando me encontró, cuando me vio sentada ahí con mi copa de champán de $1,200, con mi sonrisa serena, con mi postura de reina, vi cómo se le caía el alma a los pies. Margarita apareció detrás de él, aferrándose a su brazo, confundida, asustada. Era tan joven, tan ingenua. Probablemente creía cada mentira que él le había contado sobre mí. Eduardo comenzó a caminar hacia mí con pasos vacilantes, como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Margarita lo seguía, todavía aferrada a su brazo,
el anillo brillando obscenamente en su dedo. Podía ver el pánico en los ojos de él, la confusión en los de ella. Era casi cómico ver cómo su mundo perfecto se desmoronaba con cada paso que daban hacia mi mesa. Me quedé exactamente donde estaba, bebiendo mi champán lentamente, saboreando cada segundo de su incomodidad. No iba a facilitarle las cosas. No iba a hacer una escena. No iba a gritar ni a llorar. Eso era exactamente lo que él esperaba, lo que probablemente deseaba para poder justificar su traición ante su nueva conquista. ¿Ves? Te dije que estaba loca. Te dije que era una mujer histérica e insoportable. No, yo no le daría ese placer. Cuando finalmente llegaron a mi mesa, Eduardo abrió la boca para hablar, pero yo levanté mi mano para silenciarlo. No, dije simplemente, mi voz tan fría como el champán que bebía. No digas una sola palabra. Isabel, yo puedo explicar. Comenzó, pero mi mirada lo detuvo en seco. Te dije que no hablaras, repetí, y esta vez mi voz tenía un filo que nunca antes había tenido. ¿Ves esta botella? Dom Perignon Rosé Vintage. $1,200. La puse en tu cuenta, Eduardo. Considéralo mi regalo de cumpleaños para mí misma, ya que tú estuviste tan ocupado comprando anillos de compromiso para niñas que podrían ser tu hija. Margarita jadeó. Su rostro se puso rojo. ¿Su cuenta? Eduardo, dijiste que... Cállate, Margarita, espetó él, y por primera vez vi un destello de quién era realmente este hombre. No era el esposo amoroso que yo conocía. No era el caballero que me había cortejado 25 años atrás. Era un extraño cruel y egoísta. No le hables así, dije, sorprendiéndome a mí misma al defender a la mujer que acababa de aceptar casarse con mi marido. Ella no tiene la culpa de tus mentiras, Eduardo. Aunque volví mi mirada hacia ella, deberías saber en lo que te estás metiendo, querida. Este hombre acaba de proponerte matrimonio mientras todavía está casado conmigo. Legalmente casado. 25 años de matrimonio que al parecer significan absolutamente nada para él. La cara de Margarita pasó del rojo al blanco pálido. ¿Casado? Eduardo, me dijiste que estaban divorciados. Me dijiste que ella te había dejado hace 2 años. Me dijiste que... Por supuesto que te dijo eso, la interrumpí con una risa amarga. ¿Y qué más te dijo, pequeña? ¿Que yo era una mujer horrible? ¿Que no lo entendía? ¿Que tú eras el amor de su vida? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. El anillo en su dedo ahora parecía pesar como una cadena. Él dijo que estabas muerta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Eduardo se quedó sin palabras. Las mesas cercanas habían dejado de disimular y ahora nos observaban abiertamente. Josefina estaba cerca, lista para intervenir si la situación se salía de control. Muerta, repetí lentamente, dejando que la palabra se asentara. Me declaró muerta. Qué conveniente. Eduardo. Mucho más fácil que un divorcio, ¿verdad? Mucho más romántico para tu nueva novia. El viudo desconsolado que encontró el amor nuevamente. Isabel, por favor, podemos hablar de esto en privado, suplicó Eduardo, su voz quebrándose. Extendió su mano hacia mí, pero yo me aparté como si su toque fuera veneno. ¿En privado? ¿Como todo lo que has hecho a mis espaldas durante quién sabe cuánto tiempo? No. Eduardo. Esto termina aquí, ahora, frente a testigos. Quiero que ella sepa, quiero que todos sepan exactamente quién eres. Me puse de pie, tomando la botella de champán conmigo. Margarita retrocedió un paso, claramente asustada de lo que yo podría hacer. Pero yo no era violenta. Nunca lo había sido. Mi venganza sería mucho más devastadora que cualquier escena física. ¿Sabes qué día es hoy, Margarita? Le pregunté directamente. Es mi cumpleaños. Mi 50º cumpleaños. Eduardo hizo la reservación en este restaurante hace 3 meses. Me dijo que celebraríamos por todo lo alto. Me envió un mensaje hace 2 horas diciendo que estaba atrapado en el tráfico. Y mientras yo esperaba aquí como una idiota, él estaba a 20 metros de distancia, pidiéndote matrimonio en nuestro lugar especial, en el mismo restaurante donde me propuso matrimonio a mí hace 25 años. Cada palabra era una puñalada, y yo las lanzaba con precisión quirúrgica. Vi cómo Margarita comenzaba a temblar,
como sus ojos se llenaban de horror al comprender la magnitud de la crueldad de Eduardo. Esto no es amor, niña, continué, mi voz ahora más suave pero no menos letal. Esto es un hombre que disfruta humillando a las mujeres. Hoy soy yo. Mañana serás tú. Cuando cumpla 50 y aparezca otra de 25, él te hará exactamente lo mismo que me está haciendo a mí ahora. Basta, gritó Eduardo, su máscara finalmente cayendo por completo. Basta, Isabel. Sí, está bien, sí. Te estoy dejando. ¿Es eso lo que quieres escuchar? Nuestro matrimonio está muerto desde hace años. Tú lo sabes. Yo solo encontré la felicidad en otro lugar. ¿Felicidad? Me reí, y fue una risa genuina, aunque amarga. Eduardo, si fueras feliz no habrías tenido que mentirle a ella sobre mí. Si fueras feliz habrías tenido el valor de pedirme el divorcio como un hombre decente. Pero no, elegiste el camino del cobarde. Elegiste la humillación pública. Elegiste destruirme de la manera más cruel posible. Serví más champán en mi copa, mis manos perfectamente firmes. Pero aquí está la cosa, querido esposo. Tú no me destruiste. Acabas de liberarme. Acabas de mostrarme exactamente quién eres, y ahora yo sé exactamente qué hacer. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Sonreí, esa sonrisa nueva que estaba aprendiendo a amar. Voy a arruinarte, Eduardo. Lenta, metódica, completamente. Voy a tomar todo lo que construimos juntos, todo lo que es legalmente mío por ley, y voy a dejarte con nada. Vas a descubrir que la mujer que ignoraste durante años, la mujer que subestimaste, la mujer que diste por muerta, es mucho más peligrosa de lo que jamás imaginaste. No puedes hacer eso, dijo, pero su voz temblaba. ¿No puedo? Eduardo, soy abogada corporativa. ¿O ya olvidaste? Dejé mi carrera para apoyar la tuya, pero nunca perdí mi licencia. Conozco cada ley de divorcio, cada resquicio legal, cada táctica. Y lo mejor de todo es que tengo 25 años de documentación de nuestro matrimonio, de nuestras finanzas conjuntas, de cada dólar que ganaste mientras yo mantenía tu casa funcionando. Vi cómo su cara se ponía verde. Finalmente estaba entendiendo la magnitud de su error. Pero no voy a hacer nada esta noche, continué, saboreando mi poder recién descubierto. Esta noche voy a terminar mi champán. Voy a pagar mi cuenta. Y voy a irme a casa, nuestra casa, la que está a mi nombre según los documentos que firmamos hace 20 años. Tú, Eduardo, puedes quedarte aquí con tu prometida y explicarle cómo planeas casarte con ella cuando todavía estás legalmente atado a mí. Margarita ya estaba llorando abiertamente, el anillo colgando flojo en su dedo. No puedo creer esto, sollozaba. No puedo creer que me hayas mentido así. Bienvenida al club, le dije sin crueldad. Genuinamente sentía lástima por ella. Era joven y había sido engañada por un maestro de la manipulación. Me di la vuelta para irme, pero Eduardo me agarró del brazo con fuerza. No vas a hacer esto, Isabel. No vas a humillarme públicamente. Piensa en mi reputación, en mi trabajo, en todo lo que he construido. Lo miré directamente a los ojos y vi a un extraño. Suéltame, dije con voz peligrosamente baja. O llamo a seguridad y hago que te arresten por agresión. Y créeme, Eduardo, no estoy bromeando. Me soltó inmediatamente, como si mi piel lo quemara. Josefina apareció a mi lado en un instante, protectora como una leona. ¿Está bien, señora Isabel? ¿Necesita que llame a alguien? Estoy perfectamente bien, Josefina. Gracias por cuidarme esta noche. Gracias por decirme la verdad cuando nadie más tuvo el valor de hacerlo. Saqué mi billetera y coloqué $200 en efectivo sobre la mesa. Esto es para ti, por tu honestidad, por tu valentía, por recordarme que todavía existen personas decentes en este mundo. Josefina tomó el dinero con lágrimas en los ojos. Usted se merece mucho mejor, señora. Mucho mejor que esto. Lo sé, respondí, y por primera vez en años, realmente lo creía. Finalmente lo sé. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto, consciente de que todos los ojos del restaurante estaban sobre mí. Pero ya no me importaba. Que miraran. Que vieran a una mujer que acababa de descubrir su propia fuerza.
Que vieran a Isabel Ramírez, no la señora de Castillo, sino Isabel Ramírez, la mujer que había existido antes de perderse en 25 años de matrimonio. Afuera, el aire nocturno me golpeó como una bofetada refrescante. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con libertad. Saqué mi teléfono y marqué el único número que sabía que respondería sin importar la hora. ¿Isabel? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo la cena? La voz de Alicia, mi mejor amiga desde la universidad, sonaba somnolienta pero preocupada. Alicia, necesito que vengas a recogerme. Y necesito que mañana a primera hora me consigas los mejores abogados de divorcio de la ciudad. No. Espera. Tú eres la mejor abogada de divorcio de la ciudad. Te necesito a ti. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Qué hizo ese hijo de perra? Y entonces, parada bajo las luces de la ciudad, finalmente me permití sentir. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de rabia, de liberación, de renacimiento. Alicia me pidió que me casara con él hace 25 años en ese restaurante. Esta noche le propuso matrimonio a su amante de 26 años en el mismo lugar mientras yo esperaba sola en otra mesa. El grito que soltó Alicia casi me perfora el tímpano. ¿Qué? Isabel, quédate ahí. Voy para allá ahora mismo. Y mañana, ese desgraciado va a descubrir lo que significa meterse con las mujeres equivocadas. Mientras esperaba a Alicia, vi a Eduardo salir del restaurante con Margarita. Ella estaba histérica, gritándole, golpeándole el pecho con sus pequeños puños. Él intentaba calmarla, pero era inútil. El castillo de naipes que había construido con mentiras se estaba derrumbando frente a mis ojos. Margarita finalmente se arrancó el anillo del dedo y se lo arrojó a la cara. Eres un mentiroso. Eres un monstruo. Le dijiste a tu esposa que estabas en el tráfico mientras me proponías matrimonio. ¿Qué clase de persona hace eso? Eduardo intentó alcanzarla, pero ella se alejó corriendo, sollozando, dejándolo solo en la acera. El anillo había caído al suelo y rodado hacia una alcantarilla. Vi cómo Eduardo se arrodillaba, desesperado, tratando de recuperarlo, pero era demasiado tarde. Había desaparecido en la oscuridad, así como su futuro perfecto. Se quedó ahí, de rodillas en la acera, y por un momento casi sentí lástima por él. Casi. Pero entonces recordé su sonrisa mientras le proponía matrimonio a otra mujer. Recordé el mensaje frío que me envió. Recordé 25 años de ser tomada por garantía. La lástima se evaporó como el humo. Se puso de pie lentamente y me vio observándolo desde la entrada del restaurante. Caminó hacia mí con pasos cansados, derrotados. Ya no era el hombre confiado y arrogante de hace una hora. Era un hombre que acababa de perder 2 mujeres en una noche. Isabel, comenzó, su voz quebrada. Por favor, podemos arreglar esto. Fue un error. Un momento de locura. Tú y yo, llevamos tanto tiempo juntos. No podemos tirar todo eso a la basura por un error. Me reí. No pude evitarlo. ¿Un error, Eduardo? ¿Comprar un anillo de compromiso es un error? ¿Planear una propuesta elaborada es un error? ¿Mentirle a tu amante diciéndole que estoy muerta es un error? No, querido. Los errores son accidentes. Esto fue premeditado, calculado, cruel. Yo te amo, dijo, y tuvo la audacia de parecer sincero. Siempre te he amado. Margarita fue solo algo físico. Algo sin importancia. Tú eres mi esposa, la madre de... Bueno, tú eres mi vida. Ah, qué interesante, dije, notando su tropiezo. Ibas a decir la madre de tus hijos, ¿verdad? Pero no tenemos hijos, Eduardo. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que yo quería hablar de tener una familia, tú decías que no era el momento adecuado, que tu carrera era lo primero, que necesitábamos estabilidad financiera. Excusa tras excusa durante 25 años. Vi cómo tragaba saliva, cómo sus ojos se desviaban. Isabel, yo. ¿Cuántos años tiene Margarita, Eduardo? 26, ¿verdad? Perfecto para tener hijos. Joven, fértil, con toda la vida por delante. Apuesto a que con ella sí planeabas formar una familia.
Apuesto a que conmigo solo fuiste un cobarde que nunca tuvo las agallas de decirme que no quería ser padre. Eso no es justo, protestó débilmente. ¿Justo? Tú me hablas de justicia. Mi voz subió de volumen a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Yo sacrifiqué mi carrera por ti. Dejé un puesto como socia en un bufete prestigioso para seguirte cuando te transfirieron. Me convertí en la esposa perfecta, en la anfitriona perfecta para tus cenas de negocios. Sonreí y asentí mientras tus colegas hacían comentarios condescendientes sobre las mujeres. Y todo ese tiempo, ¿tú qué hacías? Planeando cómo reemplazarme con un modelo más nuevo. Un auto se detuvo en la acera. Era Alicia, con el cabello despeinado y todavía en pijama bajo su abrigo. Salió del auto como una tormenta. Tú, dijo, señalando a Eduardo con un dedo acusador. Tú eres la peor clase de escoria. Alicia, esto no es asunto tuyo, dijo Eduardo, pero ella lo ignoró completamente. Oh, se convirtió en mi asunto en el momento en que lastimaste a mi mejor amiga. Isabel, entra al auto. No tienes que hablar más con este gusano. Me tomó del brazo con gentileza y me guió hacia el vehículo. Espera, gritó Eduardo. Isabel, por favor, dame una oportunidad de explicar, de arreglar las cosas. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos empezar de nuevo. Me detuve y me volví hacia él una última vez. Eduardo, escúchame bien porque solo lo diré una vez. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que le pusiste ese anillo a otra mujer. No hay terapia que arregle eso. No hay disculpas que borren eso. Mañana, mis abogados van a contactarte. Te sugiero que consigas los tuyos. No puedes dejarme así, suplicó. Y ahora realmente estaba llorando. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Francamente, Eduardo, ya no es mi problema. Subí al auto de Alicia y cerré la puerta, cortando su voz a la mitad de otra súplica patética. Mientras nos alejábamos, lo vi quedarse ahí parado en la acera, solo, derrotado. Y por primera vez en toda la noche, sonreí de verdad. Cuéntame todo, dijo Alicia mientras conducía. Y no te saltes ningún detalle porque necesito saber exactamente con qué estamos trabajando. Le conté todo. Le conté cada detalle horrible mientras Alicia conducía hacia su apartamento. Le hablé de la espera solitaria, del mensaje frío de Eduardo, de cómo Josefina me reveló la verdad, de la propuesta de matrimonio que presencié a través del cristal. Cuando llegué a la parte donde Eduardo le dijo a Margarita que yo estaba muerta, Alicia tuvo que detenerse en el arcén porque sus manos temblaban tanto de rabia que no podía sostener el volante de manera segura. Ese maldito psicópata, siseó, golpeando el volante con ambas manos. Isabel, esto va más allá de una simple infidelidad. Esto es abuso emocional premeditado. Esto es sadismo puro. ¿Quién demonios le propone matrimonio a su amante en el mismo restaurante donde su esposa lo está esperando para celebrar su cumpleaños? Un hombre que quería que lo descubriera, respondí, y la claridad de esa revelación me golpeó como un rayo. Alicia, él quería esto. Quería que yo lo viera. Podría haber elegido cualquier otro restaurante en toda la ciudad, pero eligió ese específicamente. Sabía que yo estaría ahí. Calculó todo al milímetro. Alicia me miró con ojos que mezclaban horror y comprensión. Por Dios, tienes razón. Es un narcisista sádico. Quería verte sufrir. Probablemente le excitaba la idea de que estuvieras a metros de distancia sin saber nada. Y cuando te vio ahí parada, cuando su secreto se reveló, eso arruinó su fantasía perfecta. ¿Por qué?, susurré, sintiendo como las lágrimas comenzaban nuevamente. ¿Por qué alguien haría algo así a una persona con la que compartió 25 años de su vida? Porque es un monstruo, cariño. Y tú tuviste la desgracia de amar a un monstruo que se disfrazaba muy bien de ser humano. Alicia volvió a arrancar el auto, ahora con determinación en cada movimiento. Pero aquí está la cosa, Isabel. Él cometió el error de su vida esta noche. Te subestimó. Pensó que ibas a desmoronarte, a suplicar, a hacer una escena que él pudiera usar para pintarte como la esposa histérica frente a su nueva novia. Pero no lo hiciste. Te mantuviste firme. Y ahora vamos a usar esa fuerza para destruirlo legalmente. Llegamos a su apartamento cerca de la medianoche. Alicia preparó café fuerte y sacó su laptop. Bien, dijo.
adoptando su modo abogada implacable. Necesito que me digas todo sobre tus finanzas conjuntas. Cuentas bancarias, inversiones, propiedades, todo. Tienen propiedades a nombre de ambos. La casa está a mi nombre, respondí, recordando. Cuando la compramos hace 20 años, el agente de bienes raíces dijo que sería mejor para efectos fiscales que solo uno de nosotros apareciera en el título. Eduardo insistió en que fuera yo porque dijo que quería que yo me sintiera segura, que tuviera algo que fuera solo mío. Alicia sonrió con satisfacción. Perfecto. Eso significa que no puede echarte de tu propia casa. ¿Qué más? Tenemos 3 cuentas bancarias conjuntas. Una cuenta corriente para gastos diarios, una cuenta de ahorros con alrededor de $150,000 y una cuenta de inversión con aproximadamente $400,000 en acciones y bonos. ¿Tienes acceso a todas esas cuentas? Sí, ambos tenemos acceso completo. Bien. Mañana a primera hora, vas a ir al banco y vas a transferir la mitad de cada cuenta a una nueva cuenta solo a tu nombre. Es completamente legal durante un divorcio, y necesitamos proteger tus activos antes de que él intente esconder dinero. ¿Y si él ya lo hizo?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Alicia, si esto lo planeó con tanta anticipación, ¿qué te hace pensar que no movió dinero a cuentas secretas? La expresión de Alicia se oscureció. Tienes razón. Necesitamos actuar rápido. Dame acceso a tus extractos bancarios de los últimos 6 meses. Voy a buscar cualquier transferencia sospechosa, cualquier retiro grande, cualquier cosa que indique que estaba preparándose para esto. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada transacción, cada movimiento de dinero. Y entonces lo encontramos. En los últimos 3 meses, Eduardo había hecho 6 transferencias de $10,000 cada una a una cuenta que yo no reconocía. $60,000, dije, sintiendo náuseas. Se robó $60,000 de nuestras cuentas conjuntas. No se los robó, corrigió Alicia con una sonrisa que daba miedo. Cometió fraude financiero. En un matrimonio, mover grandes cantidades de dinero sin el conocimiento o consentimiento del otro cónyuge, especialmente cuando se está planeando un divorcio, es ilegal. Esto nos da munición para demandarlo no solo por divorcio, sino por fraude. Mi teléfono comenzó a vibrar. Era Eduardo. Rechacé la llamada. Volvió a llamar inmediatamente. Lo rechacé de nuevo. Entonces llegaron los mensajes. Isabel, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Cometí un error terrible. Lo sé, pero podemos superarlo. Piensa en todo lo que hemos construido juntos. Vas a tirarlo todo por la borda. Margarita no significa nada para mí. Eres tú a quien amo. Mensaje tras mensaje, cada uno más desesperado que el anterior. Alicia los leía por encima de mi hombro, su expresión volviéndose más seria con cada uno. Guarda todos estos mensajes, ordenó. Cada uno de ellos. No respondas, solo guárdalos. Son evidencia de que él admite la infidelidad. Entonces llegó un mensaje diferente, uno que hizo que mi sangre se congelara. Isabel, sé razonable. Si llevas esto a los tribunales, voy a contar todo sobre tu pasado, sobre tu familia, sobre las cosas que has hecho. No me obligues a destruir tu reputación. ¿Qué demonios? Alicia arrebató el teléfono de mis manos. ¿De qué está hablando? ¿Qué cosas del pasado? Nada, respondí, sintiendo como el pánico comenzaba a trepar por mi garganta. No hay nada. Mi familia es completamente normal. Nunca he hecho nada ilegal o vergonzoso. Está mintiendo, tratando de asustarme. Es una táctica de intimidación clásica, dijo Alicia, aunque pude ver la preocupación en sus ojos. Pero Isabel, necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Hay algo, cualquier cosa en tu pasado que él pueda usar en tu contra? No me importa qué es, pero necesito saberlo para poder protegerte. Pensé durante un largo momento, rebuscando en mi memoria cualquier secreto, cualquier error del pasado. No hay nada, Alicia. Lo juro. Tuve una vida completamente ordinaria antes de conocerlo. Fui a la universidad, trabajé duro, me enamoré de él, nos casamos. Eso es todo. Entonces está haciendo un farol, concluyó Alicia.
Y eso me dice que está desesperado. Los hombres desesperados cometen errores. Vamos a darle suficiente cuerda para que se cuelgue solo. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era una llamada de un número desconocido. Algo me hizo contestar. Isabel. Era la voz de Margarita, temblorosa y quebrada por el llanto. Necesito hablar contigo. Miré a Alicia, quien asintió. Puse el teléfono en altavoz. ¿Qué quieres, Margarita? Yo no sabía, sollozó. Te lo juro, no sabía que estaban todavía casados. Él me dijo que te habías ido hace años, que habías muerto en un accidente. Me mostró fotos de un funeral. Me llevó a un cementerio y me mostró una lápida con tu nombre. Me quedé sin aliento. Alicia se puso pálida. ¿Qué? Logré decir. Hay una tumba con tu nombre en el cementerio de San Miguel, continuó Margarita entre sollozos. Isabel Ramírez. Con una fecha de muerte de hace 3 años. Él me llevó ahí en nuestro tercer mes de noviazgo. Puso flores. Lloró. Me dijo que nunca superó perderte, pero que yo lo había ayudado a volver a vivir. Alicia ya estaba escribiendo frenéticamente en su laptop. ¿Cementerio de San Miguel? Estoy buscándolo ahora. ¿Cuánto tiempo llevas con él, Margarita? Pregunté, mi voz sorprendentemente calmada a pesar del horror que sentía. 14 meses, respondió. Conocí a Eduardo en la empresa donde trabajo como asistente administrativa. Él fue dulce, atento, romántico. Me dijo que yo era el amor de su vida. Y todo este tiempo tú estabas viva, casada con él, esperándolo en restaurantes mientras él me mentía a mí también. Lo encontré, anunció Alicia triunfante. Hay una Isabel Ramírez enterrada en San Miguel. Murió hace 3 años, a los 72 años de edad. Era una completa desconocida para ti. Él usó una tumba real de alguien con tu mismo nombre para crear su mentira elaborada. El nivel de premeditación, de manipulación psicológica, era aterrador. Este hombre con quien había compartido mi vida era un extraño peligroso. Margarita, dije cuidadosamente. ¿Estarías dispuesta a testificar sobre todo esto? Sobre las mentiras que te dijo, sobre la tumba, sobre todo. Hubo un silencio largo. Sí, respondió Margarita finalmente, su voz ahora más firme. Sí, voy a testificar. Ese hombre me usó. Me manipuló. Me hizo creer que estaba construyendo un futuro con un viudo honorable cuando en realidad era el juguete de un hombre casado. Mereces justicia, Isabel. Y yo merezco la verdad. Gracias, dije, sintiendo una extraña conexión con esta mujer que hace solo horas había sido mi enemiga. Margarita, ¿hay algo más que debas contarme? Cualquier otra mentira, cualquier otra cosa que Eduardo te haya dicho. Él me dijo que tú no podías tener hijos, reveló después de una pausa. Me dijo que esa fue la razón por la que su matrimonio falló, porque tú eras estéril y te negabas a adoptar. Me hizo sentir como si yo fuera su última oportunidad de ser padre. Cerré los ojos, sintiendo como cada revelación era una nueva puñalada. Yo nunca fui estéril, Margarita. Él fue quien no quiso tener hijos. Durante años le supliqué que formáramos una familia, y siempre tenía excusas. El trabajo, el dinero, el momento no era adecuado. Ahora entiendo que solo estaba esperando encontrar a alguien más joven. Dios mío, susurró Margarita. Él me tiene pensión de apartamento. Paga mi renta, mis tarjetas de crédito, todo. ¿De dónde sacó ese dinero? Alicia y yo intercambiamos miradas significativas. De nuestras cuentas conjuntas, respondí. Los $60,000 que transfirió en los últimos 3 meses probablemente fueron para ti, para tu apartamento, tus gastos, probablemente ese anillo que te dio esta noche. No, Margarita comenzó a hiperventilarse. Yo no quiero nada comprado con tu dinero. Nada de esto es lo que yo pensaba que era. Voy a devolverle todo, voy a mudarme, yo. Cálmate, dije con más gentileza de la que hubiera creído posible. Tú también eres una víctima aquí, Margarita. Él te manipuló tan cruelmente como a mí. La diferencia es que tú descubriste la verdad en 14 meses. A mí me tomó 25 años. ¿Qué hago ahora?, preguntó, sonando perdida y asustada.
Ahora documentas todo, intervino Alicia con su voz de abogada. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada regalo que te dio, cada promesa que te hizo. Toma fotos de todo. Y si está pagando tu apartamento, guarda los recibos. Todo eso es evidencia de que usó fondos matrimoniales para mantener una relación extramarital. Lo haré, prometió Margarita. Isabel, yo, lo siento mucho. Siento haber sido parte de esto, incluso sin saberlo. No te disculpes, respondí. Solo ayúdame a asegurarme de que él nunca pueda hacerle esto a otra mujer. Después de que colgamos, Alicia y yo nos quedamos en silencio por un momento, procesando la magnitud de las mentiras de Eduardo. Una tumba falsa, dijo Alicia finalmente. Llevó a su amante a una tumba real y le hizo creer que eras tú. Eso requiere un nivel de planificación y frialdad que es francamente psicopático. 25 años, murmuré. 25 años pensando que conocía a este hombre, que lo amaba, que construíamos una vida juntos. Y todo era mentira. ¿Cuándo dejó de amarme? ¿Alguna vez me amó realmente? Alicia se acercó y me abrazó fuerte. No hagas eso, Isabel. No te cuestiones a ti misma. Tú amaste genuinamente. Tú fuiste leal. Tú cumpliste tus votos. Él es el monstruo aquí, no tú. Mi teléfono volvió a sonar. Era Eduardo de nuevo. Esta vez, Alicia contestó. Eduardo, soy Alicia Torres. Soy la abogada de Isabel. Desde este momento, toda comunicación contigo debe ser a través de representación legal. Si vuelves a contactar directamente a mi clienta, presentaré una orden de restricción en tu contra. ¿Entendido? Alicia, vamos, esto es ridículo. Solo quiero hablar con mi esposa. ¿Desde cuándo necesito un abogado para hablar con Isabel? Desde el momento en que le propusiste matrimonio a otra mujer mientras seguías casado con ella. Desde el momento en que le dijiste a tu amante que Isabel estaba muerta. Desde el momento en que desviaste $60,000 de cuentas conjuntas para mantener tu relación extramarital. Necesitas más razones. El silencio del otro lado fue largo. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente, pero su voz sonaba menos segura. Claro que no. Mañana recibirás los documentos de divorcio. Te sugiero que consigas un buen abogado, Eduardo. Vas a necesitarlo. Alicia colgó antes de que él pudiera responder. Mañana vas a ir al banco, me instruyó Alicia. Vas a transferir la mitad de cada cuenta conjunta a una nueva cuenta solo a tu nombre. Luego vas a cambiar todas las contraseñas de tus cuentas personales, tus correos electrónicos, todo. Después irás a un cerrajero y cambiarás todas las cerraduras de la casa. ¿Puedo hacer eso? Cambiarlo a él fuera de su propia casa. Es tu casa, Isabel. Está solo a tu nombre. Legalmente puedes hacer lo que quieras. Y dado su comportamiento errático y amenazante, es prudente protegerte. ¿Tiene llaves del auto? Sí, tenemos 2 autos. Un sedán que uso yo y un SUV que usa él. ¿A nombre de quién están? Pensé por un momento. El mío está a mi nombre. El suyo está a nombre de la empresa para la que trabaja. Es un auto de la compañía. Perfecto. Entonces él no tiene ningún derecho sobre tu vehículo. Mañana también vas a llamar a tu compañía de seguros y vas a quitarlo como conductor autorizado de tu auto. La cabeza me daba vueltas con todo lo que tenía que hacer. Alicia, esto es demasiado. No sé si puedo manejar todo esto. Sí puedes, dijo con firmeza. Y lo vas a hacer porque eres más fuerte de lo que crees. Ese hombre pasó 25 años haciéndote creer que eras débil, que lo necesitabas, que no podrías sobrevivir sin él. Pero estaba equivocado, Isabel. Estaba completamente equivocado. Pasé esa noche en el sofá de Alicia, sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Eduardo arrodillándose frente a Margarita, veía ese anillo brillando, escuchaba las risas de celebración. Pero también veía la tumba falsa, la mentira elaborada, los $60,000 robados. Y con cada imagen, mi determinación se fortalecía. A las 6 de la mañana, mi teléfono explotó con mensajes. Pero esta vez no eran de Eduardo. Era de mi cuñada, Yolanda, la hermana menor de Eduardo. Isabel, ¿qué está pasando?
Eduardo me llamó llorando en medio de la noche diciendo que lo estás dejando. Dice que estás exagerando, que solo fue un malentendido. Por favor, llámame. Luego otro mensaje. Isabel, sé que mi hermano puede ser difícil a veces, pero el matrimonio requiere perdón. No puedes rendirte después de tantos años por un simple error. Y otro más. Piensa en la familia, Isabel. Un divorcio nos afectaría a todos. ¿Qué dirá la gente? Alicia leyó los mensajes por encima de mi hombro. Ya comenzó la campaña de relaciones públicas. Está llamando a la familia, contándole su versión de los hechos, pintándote como la villana irracional. Yolanda siempre fue cercana a él, dije con amargura. Nunca le caí bien. Probablemente está feliz de tener una excusa para ponerse de su lado. ¿Quieres que le responda?, preguntó Alicia. Tomé el teléfono y escribí. Yolanda, Eduardo le propuso matrimonio a su amante de 26 años en el mismo restaurante donde yo esperaba sola para celebrar mi 50º cumpleaños. Le dijo a ella que yo estaba muerta. Desvió $60,000 de nuestras cuentas para mantenerla. Si tú consideras eso un simple error, entonces claramente tú y yo tenemos definiciones muy diferentes de la palabra error. Envié el mensaje antes de que pudiera arrepentirme. La respuesta de Yolanda llegó casi inmediatamente. Eso es imposible. Eduardo jamás haría algo así. Estás mintiendo para justificar dejarlo. Tengo testigos, Yolanda. Tengo evidencia documental. Tengo extractos bancarios. Tengo todo. Pero no tengo que justificarle nada a ti ni a nadie. Este matrimonio terminó. Eduardo se aseguró de eso. No hubo más respuestas de ella. Pero sabía que esto era solo el comienzo. A las 9 de la mañana estaba parada frente al banco, vestida con mi mejor traje de negocios color gris oscuro, el que no había usado desde que dejé mi carrera de abogada corporativa. Me quedaba un poco ajustado después de tantos años, pero me hacía sentir poderosa, profesional, lista para la batalla. Alicia estaba a mi lado, su maletín lleno de documentos y su expresión de abogada implacable firmemente en su lugar. ¿Lista?, preguntó, apretando mi mano. Más que nunca, respondí, y era verdad. Cada hora que pasaba desde aquella horrible revelación en el restaurante, sentía como la mujer débil y sumisa que había sido durante 25 años se desvanecía, reemplazada por alguien más fuerte, más determinada, más peligrosa. Entramos al banco y pedimos hablar con el gerente. El señor Guillermo Sánchez nos recibió en su oficina privada con una sonrisa profesional que se desvaneció cuando Alicia puso sobre su escritorio una carpeta llena de extractos bancarios con transacciones marcadas en rojo. Señor Sánchez, comenzó Alicia con voz fría y profesional. Mi clienta, la señora Isabel Ramírez, necesita tomar medidas urgentes para proteger sus activos. Como puede ver en estos documentos, ha habido transferencias no autorizadas de cuentas conjuntas por un total de $60,000 en los últimos 3 meses. El gerente palideció mientras revisaba los papeles. ¿No autorizadas? Pero las cuentas son conjuntas. El señor Castillo tenía pleno derecho de hacer estas transferencias. No cuando se están haciendo con intención fraudulenta en preparación para abandonar el matrimonio, contraatacó Alicia. Y definitivamente no cuando se usan para mantener una relación extramarital. Estamos en proceso de divorcio, señor Sánchez, y necesito que congele todas las cuentas conjuntas inmediatamente y que transfiera la mitad de cada una a una nueva cuenta solo a nombre de la señora Ramírez. Pasamos las siguientes 2 horas en esa oficina. El gerente llamó a sus supervisores, a su departamento legal, hizo innumerables llamadas. Finalmente, con la amenaza de una demanda por permitir actividad fraudulenta, accedió. $75,000 de la cuenta de ahorros fueron transferidos a mi nueva cuenta. $200,000 de las inversiones fueron movidos también. La cuenta corriente se dividió equitativamente. Cuando salimos del banco, tenía $300,000 en una cuenta que solo yo controlaba. Eduardo tendría un ataque cuando descubriera que ya no podía acceder libremente al dinero que consideraba suyo. Bien hecho, dijo Alicia con satisfacción. Ahora viene la parte divertida. Fuimos directamente a la casa. Mi casa. El lugar donde había vivido durante 20 años, donde había cocinado miles de cenas, donde había esperado inútilmente que Eduardo llegara a casa temprano alguna vez, donde había llorado mis sueños rotos en secreto. Ahora la veía con ojos diferentes. No era nuestra casa.
Era mi casa. Y estaba a punto de reclamarla. El cerrajero llegó 30 minutos después que nosotras. Un hombre mayor llamado Roberto que no hizo preguntas cuando le expliqué que necesitaba cambiar todas las cerraduras inmediatamente. Mientras él trabajaba, Alicia y yo fuimos de habitación en habitación, haciendo un inventario completo de todo lo que había en la casa. Necesitas documentar todo, explicó Alicia, tomando fotos con su teléfono. Cada mueble, cada objeto de valor, cada pieza de arte. En casos de divorcio conflictivo, no es raro que una de las partes intente llevarse cosas o reclamar que ciertos objetos eran suyos antes del matrimonio. Encontramos cosas interesantes en su estudio, el lugar al que yo raramente entraba porque Eduardo decía que era su espacio privado para trabajar. En su escritorio había recibos de joyerías, facturas de restaurantes elegantes en fechas que él había dicho estar en viajes de negocios, confirmaciones de reservas de hoteles para 2 personas. «Esto es oro», murmuró Alicia, fotografiando cada documento. Prueba clara y documentada de infidelidad y gasto de fondos matrimoniales en la amante. Pero lo más perturbador estaba en el cajón inferior de su escritorio, escondido debajo de carpetas de trabajo. Una caja de seguridad pequeña. Alicia la forzó con una horquilla después de varios intentos. Dentro había un segundo teléfono celular que yo nunca había visto. Lo encendí con manos temblorosas. No tenía contraseña. Y lo que encontré me dejó sin aliento. Mensajes. Miles de mensajes entre Eduardo y Margarita, extendiéndose por más de un año. Pero no eran solo mensajes románticos. Había planes detallados. «Pronto serás libre», le escribía a Margarita. «Solo necesito esperar el momento correcto para decirle que se acabó. Quiero hacerlo de una manera que la destruya completamente, para que sepa que encontré algo mucho mejor». Otro mensaje. «Estoy pensando en hacerlo en su cumpleaños. En el restaurante donde nos comprometimos. Sería poético, ¿no crees? Cerrar ese capítulo exactamente donde comenzó». Y la respuesta de Margarita: «¿No es eso un poco cruel, mi amor?» «Ella merece crueldad», había escrito Eduardo. «Ha sido un ancla alrededor de mi cuello durante años. Sacrificó su carrera, sí, pero yo nunca le pedí que lo hiciera. Esa fue su elección. Ahora me culpa por su vida aburrida cuando ella fue quien decidió convertirse en una ama de casa sin ambiciones». Cada palabra era un puñal. Cada mensaje era una revelación de cuánto me había despreciado en secreto durante años. Y lo peor era que Margarita, en muchos de los mensajes, intentaba defenderme, decirle a Eduardo que estaba siendo demasiado duro, que yo no merecía ese trato. «Ella no sabe nada de esto, ¿verdad?», le preguntaba Margarita en un mensaje. «No sabe que planeas dejarla de esta manera. Eduardo, tal vez deberíamos reconsiderar. Esto se siente mal». «Deja que yo maneje esto», respondía Eduardo. «Tú solo prepárate para ser mi esposa. Mereces ese anillo, mereces ser la señora Castillo. Y pronto lo serás». «Alicia», dije con voz estrangulada. «Mira esto». Pasó los siguientes 20 minutos leyendo mensaje tras mensaje, su expresión volviéndose más sombría con cada revelación. «Esto es evidencia de premeditación maliciosa», dijo finalmente. «No solo te engañó, Isabel. Planeó meticulosamente cómo humillarte de la manera más dolorosa posible. Esto va más allá de la infidelidad. Esto es abuso emocional calculado». «¿Podemos usar esto en la corte?», pregunté. «Absolutamente. Esto cambia todo. Con esta evidencia, podemos argumentar no solo infidelidad, sino crueldad extrema. Podemos pedir una división de activos mucho más favorable para ti. Podemos destruirlo, Isabel». El teléfono en mi bolsillo comenzó a sonar. Era Eduardo. Había llamado 27 veces desde anoche. Esta vez, con la evidencia de su teléfono secreto fresca en mi mente, decidí contestar. Puse el altavoz. «¿Dónde estás?», gritó inmediatamente. «Fui al banco y me dijeron que congelaste las cuentas. ¿Cómo te atreves? Ese es mi dinero. Yo lo gané». «Es nuestro dinero, Eduardo», respondí con calma helada. «Dinero matrimonial ganado durante nuestro matrimonio. Dinero del cual robaste $60,000 para mantener a tu amante». «Yo no robé nada. Tenía derecho a usar ese dinero como quisiera. No cuando lo usas para cometer adulterio.
No cuando lo usas para pagar el apartamento de otra mujer mientras sigues casado conmigo. Esto es ridículo. Eres una mujer amargada que no puede aceptar que ya no te amo. Siempre fuiste tan necesitada, tan dependiente, tan aburrida. Alicia me hizo señas para que lo mantuviera hablando mientras ella grababa la conversación en su teléfono. Dime, Eduardo, dije, mi voz peligrosamente tranquila. ¿Cuándo exactamente planeaste este momento? ¿Fue idea tuya hacerlo en mi cumpleaños, en nuestro restaurante, o Margarita tuvo algo que ver? Hubo un silencio. Lo había tomado por sorpresa. No sé de qué hablas. Claro que sabes. Encontré tu teléfono secreto, Eduardo. Leí todos tus mensajes con Margarita. Sé que planeaste esto durante meses. Sé que querías destruirme. Sé exactamente qué clase de monstruo eres. Estás invadiendo mi privacidad, gritó, ahora con pánico en la voz. Esos mensajes son privados. No puedes usarlos. Oh, pero sí puedo, intervino Alicia. Hola, Eduardo. Soy Alicia Torres, la abogada de Isabel. Esos mensajes fueron encontrados en propiedad matrimonial, en una casa que está legalmente solo a nombre de Isabel. Son completamente admisibles como evidencia. Y créeme, los vamos a usar. Hija de perra, siseó Eduardo. Esto es una conspiración. Están trabajando juntas para robarme todo. No, Eduardo, dije, sintiendo una calma extraña descender sobre mí. Esto es justicia. Esto es lo que sucede cuando subestimas a la mujer con la que te casaste. Creíste que era débil, que era tonta, que me quedaría sentada llorando mientras tú construías tu nueva vida. Pero estabas equivocado. Voy a demandarlas a ambas. Vas a recibir papeles de divorcio mañana, lo interrumpió Alicia. Y te sugiero que dejes de amenazar a mi clienta porque cada llamada, cada mensaje, cada palabra amenazante es más evidencia en tu contra. Ya cambiamos las cerraduras de la casa. Si intentas entrar, llamaremos a la policía y te arrestarán por allanamiento. Es mi casa. No, es la casa de Isabel. Solo su nombre está en el título. Revisa tus documentos si no me crees. Podía escucharlo hiperventilando del otro lado. Isabel, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Ya es demasiado tarde para eso, respondí. Colgué el teléfono antes de que pudiera seguir suplicando. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Cada lágrima falsa, cada promesa vacía, cada manipulación transparente solo fortalecía mi resolución. El hombre con quien me había casado 25 años atrás nunca había existido realmente. Había sido una máscara cuidadosamente construida, y ahora que había caído, solo veía al monstruo debajo. Roberto terminó de cambiar la última cerradura y me entregó un juego completo de llaves nuevas. Listo, señora. Nadie puede entrar ahora sin su permiso. Le pagué generosamente y le agradecí. Cuando se fue, me senté en el sofá de la sala y miré alrededor de mi casa con ojos nuevos. Cada mueble contenía una memoria, pero ahora todas esas memorias estaban envenenadas. El sofá donde solíamos ver películas juntos. La mesa del comedor donde compartimos miles de cenas en silencio. La cama matrimonial donde hace años dejamos de tocarnos. Vas a necesitar redecorarlo todo, dijo Alicia, leyendo mis pensamientos. Empezar fresco. Hacer que este lugar sea tuyo, no de ustedes. Tienes razón, respondí. De hecho, estoy pensando en venderla. Demasiados fantasmas aquí. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Margarita. Isabel, necesito verte, dijo sin preámbulo. Tengo cosas que mostrarte. Cosas que encontré en el apartamento que Eduardo me pagaba. Quedamos de vernos en una cafetería neutral en 1 hora. Cuando llegué, Margarita ya estaba ahí, sentada en una esquina con una caja grande frente a ella. Se veía terrible, con los ojos rojos e hinchados, sin maquillaje, el cabello recogido en una cola descuidada. Nada que ver con la joven radiante y hermosa de anoche. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Empujó la caja hacia mí. Encontré esto escondido en el closet de mi apartamento. Creo que necesitas verlo. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había documentos,
Muchos documentos. Extractos bancarios de cuentas que yo no conocía, todas a nombre de Eduardo solo. Había transferido mucho más que $60,000. Había movido casi $200,000 a cuentas secretas durante el último año. Hay más, dijo Margarita con voz quebrada. Mira la carpeta roja. La saqué. Dentro había documentos de una propiedad. Eduardo había comprado un condominio de lujo hace 6 meses, un lugar de 2 habitaciones con vista al mar, por $350,000. Había usado nuestro dinero matrimonial para el enganche y planeaba que fuera nuestro nido de amor cuando finalmente me dejara. Iba a llevarme allí después de tu cumpleaños, explicó Margarita, las lágrimas rodando por sus mejillas. Me dijo que teníamos que esperar hasta después de esa fecha porque había cuestiones legales que resolver primero. Ahora entiendo que lo que realmente quería era humillarte primero, destruirte emocionalmente, y luego desaparecer con todo el dinero a su nuevo condominio conmigo. ¿Por qué me estás ayudando?, pregunté, genuinamente curiosa. ¿Podrías simplemente alejarte de todo esto? Porque yo también soy una víctima, respondió con voz firme. Él me mintió, me manipuló, me usó. Y cuando descubrí la verdad, cuando le pregunté sobre ti, ¿sabes qué me dijo? Me dijo que eras una mujer patética que merecía sufrir, que habías arruinado su vida al forzarlo a casarse contigo quedando embarazada y luego perdiendo al bebé a propósito. Me quedé sin aliento. Eso es una mentira vil. Nunca estuve embarazada. Intentamos tener hijos durante años y él siempre encontraba excusas para posponerlo. Lo sé, dijo Margarita. Llamé a Yolanda, su hermana, para preguntarle sobre el supuesto embarazo. Ella no tenía idea de qué estaba hablando. Dijo que tú siempre quisiste hijos, pero Eduardo se negó. Cuando confronté a Eduardo con esto, él me gritó, me llamó bruja entrometida, y luego intentó besarme para que olvidara todo. Como si un beso pudiera borrar todas sus mentiras. Miré a esta joven mujer que hace solo 24 horas había sido mi rival, y sentí una ola de compasión. Margarita, ¿cuántos años tienes exactamente? 26. Cumplo 27 en 2 meses. La misma edad que tenía yo cuando me casé con Eduardo. Él había encontrado a su nueva versión de mí, una que podía moldear y controlar desde el principio. Pero Margarita había resultado ser más fuerte de lo que él esperaba. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Ya renuncié a mi trabajo, respondió. No puedo seguir en esa empresa sabiendo que todos probablemente sabían de nuestra relación. Me estoy mudando de regreso con mis padres en otro estado. Voy a empezar de nuevo, lejos de Eduardo, lejos de todo esto. Eso es sabio, dije. Pero antes de que te vayas, necesito que hagas algo por mí. Necesito que des una declaración formal a mi abogada. Todo lo que Eduardo te dijo, todo lo que te prometió, las mentiras sobre mí, todo. Ya preparé algo, dijo, sacando un sobre grueso de su bolso. 15 páginas detallando nuestra relación completa, todas sus mentiras, todas las promesas que hizo. Lo firmé y lo hice notarizar esta mañana. También incluí copias de todos los mensajes de texto, correos electrónicos y fotos que tenía de nosotros juntos. Tomé el sobre con manos temblorosas. Esta joven mujer que tenía todo el derecho de odiarme estaba entregándome las armas para destruir al hombre que ambas habíamos amado. Hay algo más, dijo Margarita, su voz bajando a un susurro. Eduardo tiene otra cuenta bancaria en las Islas Caimán. Me lo mencionó una vez cuando estaba borracho, presumiendo sobre cómo era más listo que tú, cómo había estado moviendo dinero fuera del país durante años para que no pudieras tocarlo en caso de divorcio. No tengo detalles, pero sé que existe. Esa información valía oro. Cuentas bancarias extraterritoriales significaban que Eduardo había estado planeando este divorcio durante años, mucho antes de conocer a Margarita. Ella era solo la excusa, no la razón. Gracias, dije, mi voz quebrándose. Gracias por tu honestidad, por tu valentía, por elegir hacer lo correcto. Las mujeres deberíamos apoyarnos entre nosotras, respondió Margarita con una sonrisa triste. No destruirnos por hombres que no valen la pena. Nos abrazamos antes de separarnos, 2 mujeres unidas por el dolor causado por el mismo hombre, ahora aliadas en busca de justicia. Cuando llegué a la oficina de Alicia esa tarde con toda la nueva evidencia, su reacción fue de pura alegría profesional. Con esto lo tenemos, declaró, organizando los documentos sobre su escritorio. Transferencia fraudulenta de activos matrimoniales,
cuentas bancarias secretas, propiedad comprada con fondos matrimoniales sin tu conocimiento o consentimiento, evidencia documental de planificación premeditada para cometer fraude financiero. Isabel, no solo vas a ganar este divorcio, vas a destruirlo financieramente. Bien, dije, y lo decía en serio. Quiero que pague por cada mentira, cada manipulación, cada momento de dolor que me causó. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Alicia presentó los documentos de divorcio junto con una moción de emergencia para congelar todos los activos de Eduardo, incluyendo su salario, hasta que se resolviera el caso. También presentamos una demanda civil separada por fraude y malversación de fondos matrimoniales. El juez, una mujer de 60 años llamada Magistrada Hernández, revisó nuestra evidencia con expresión cada vez más severa. Los mensajes de texto admitiendo premeditación, los extractos bancarios mostrando transferencias secretas, el testimonio de Margarita detallando las mentiras de Eduardo, todo pintaba un cuadro devastador. Esto es uno de los casos más flagrantes de mala conducta matrimonial que he visto en mis 30 años en el banquillo, declaró la jueza. Moción aprobada. Todos los activos del señor Castillo quedan congelados inmediatamente. Además, ordeno una investigación completa de todas sus finanzas, incluyendo cualquier cuenta internacional. Eduardo estaba en la sala del tribunal con su abogado, un hombre nervioso llamado Sergio que claramente no había esperado enfrentar tal avalancha de evidencia. Vi cómo Eduardo se ponía pálido cuando escuchó el fallo de la jueza, como sus manos temblaban mientras intentaba mantener la compostura. Su señoría, esto es excesivo, protestó el abogado Sergio. Mi cliente necesita acceso a fondos para gastos de vida básicos. Debió pensar en eso antes de desviar $200,000 a cuentas secretas, respondió la jueza secamente. Le permitiré acceso a $1,000 mensuales para gastos básicos hasta que se resuelva este caso. Todo lo demás permanece congelado. $1,000 mensuales. Eduardo gastaba eso en una sola cena de negocios. Vi cómo la realidad de su situación finalmente penetraba su arrogancia. Había perdido acceso a su dinero, a su casa, a su vida cómoda. Y esto era solo el comienzo. Los siguientes meses fueron una batalla legal brutal. Eduardo intentó cada truco sucio que existía. Contrató investigadores privados para seguirme, esperando encontrar evidencia de que yo también había sido infiel. No encontraron nada porque no había nada que encontrar. Intentó reclamar que yo había sido abusiva emocionalmente durante nuestro matrimonio, que lo había manipulado para casarse conmigo. Nadie le creyó, especialmente después de que Alicia presentara testimonios de amigos y familiares que confirmaban exactamente lo contrario. Su empresa, al enterarse del escándalo y de las cuentas secretas que había creado usando información corporativa, inició su propia investigación. Descubrieron que Eduardo había estado desviando fondos de la compañía también, pequeñas cantidades que pasaban desapercibidas pero que sumaban casi $100,000 a lo largo de 5 años. Lo despidieron inmediatamente y presentaron cargos criminales. Yo observaba todo desde la distancia, sin sentir satisfacción pero tampoco remordimiento. Esto era simplemente justicia siguiendo su curso natural. Las mentiras de Eduardo habían creado una casa de naipes, y ahora todo se derrumbaba sobre él. La cuenta en las Islas Caimán resultó ser real. Los investigadores forenses contratados por el tribunal encontraron casi $500,000 escondidos allí, dinero que Eduardo había estado desviando durante casi 10 años. Dinero que por ley me pertenecía a la mitad. El juicio final fue casi anticlimático. Eduardo llegó luciendo demacrado, con 20 kilos menos, ojeras profundas, trajes que ya no le quedaban bien. Ya no era el ejecutivo poderoso y seguro de sí mismo. Era un hombre quebrado que finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. La jueza Hernández leyó su veredicto con voz clara y firme. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal encuentra que el señor Eduardo Castillo actuó con premeditación maliciosa, fraude financiero y crueldad extrema. Por lo tanto, ordeno la siguiente división de activos. La señora Isabel Ramírez recibirá el 70% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la casa, las cuentas de inversión y las cuentas internacionales. El señor Castillo recibirá el 30% restante. Escuché a Eduardo soltar un gemido ahogado. 70% significaba que yo me quedaría con más de $1,000,000. Él recibiría apenas $400,000, y de eso tendría que pagar restitución a su antigua empresa,
impuestos atrasados sobre las cuentas secretas y honorarios legales que ascendían a casi $100,000. Además, continuó la jueza, el señor Castillo deberá pagar a la señora Ramírez pensión compensatoria de $5,000 mensuales durante 10 años como compensación por los años de carrera que ella sacrificó para apoyar su desarrollo profesional. $5,000 mensuales durante 10 años. $600,000 adicionales. Eduardo prácticamente no tendría nada cuando todo terminara. Este tribunal también ordena que el condominio comprado con fondos matrimoniales sea vendido y las ganancias divididas 70-30 según la división de activos previamente establecida. El mazo cayó con un golpe final y contundente. Después de 6 meses de batalla legal, había terminado. Yo había ganado no solo el divorcio, sino también mi dignidad, mi libertad y justicia financiera. Afuera del tribunal, Eduardo intentó acercarse a mí una última vez. Isabel, por favor. Me dejaste sin nada. ¿Cómo se supone que viva? Lo miré a los ojos, ese hombre que una vez amé, que una vez pensé que conocía, y sentí absolutamente nada. Ni odio, ni amor, ni siquiera lástima. Solo indiferencia. Tienes 42 años, Eduardo. La misma edad que tenía yo cuando dejé mi carrera para apoyarte. Estás saludable, educado, con experiencia profesional. Encontrarás la manera de reconstruir tu vida, igual que yo tuve que reconstruir la mía. La diferencia es que yo nunca te pedí que sacrificaras nada por mí. Tú elegiste destruir todo lo que teníamos. Yo te amaba, dijo, las lágrimas rodando por sus mejillas. Todavía te amo. No, Eduardo. Nunca me amaste. Amabas lo que yo hacía por ti. Amabas tener una esposa conveniente que manejara tu vida mientras tú jugabas a ser el ejecutivo poderoso. Pero nunca me amaste a mí, a la persona real. Y francamente, ahora me doy cuenta de que tú tampoco eres capaz de amar a nadie que no seas tú mismo. Me di la vuelta y caminé hacia donde Alicia me esperaba, dejando a Eduardo sollozando en los escalones del tribunal. Nunca miré atrás. Los meses siguientes fueron de transformación pura. Vendí la casa donde había vivido 20 años y compré un penthouse moderno en el centro de la ciudad, todo ventanales y luz, sin un solo rincón oscuro donde esconder secretos. Lo decoré exactamente como siempre había querido, arte moderno brillante, muebles elegantes color marfil y dorado, plantas por todas partes llenando el espacio de vida. Retomé mi licencia de abogada y abrí mi propia firma de consultoría legal especializada en derecho de familia y protección de activos para mujeres en proceso de divorcio. La ironía no se me escapaba. Mi experiencia horrible se había convertido en mi mayor activo profesional. Entendía el dolor, la traición, el miedo que sentían mis clientas porque yo había estado exactamente donde ellas estaban. El negocio despegó más rápido de lo que había imaginado. Resultó que había muchas mujeres que necesitaban exactamente el tipo de representación feroz y sin concesiones que yo podía ofrecer. En 6 meses contraté a 3 abogados más. En un año tenía una lista de espera de 2 meses. También hice algo que nunca había imaginado. Compré el restaurante. Sí, ese restaurante. El lugar donde Eduardo me había propuesto matrimonio 25 años atrás. El lugar donde me había humillado en mi cumpleaños número 50. Lo compré, despedí a toda la gerencia que había sido cómplice al permitir que Eduardo tuviera 2 reservaciones en la misma noche, y lo convertí en algo nuevo. Ahora es un restaurante que dona el 20% de sus ganancias a refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica. Josefina es la gerente general, con un salario generoso y beneficios completos. La mesa 8, donde Eduardo le propuso matrimonio a Margarita, la convertí en una mesa comunitaria donde mujeres pueden reunirse gratuitamente para grupos de apoyo. En mi cumpleaños número 52, exactamente 2 años después de aquella noche horrible, organicé una celebración en el restaurante. Invité a todas las mujeres que había ayudado a través de divorcios difíciles, a Margarita que había volado desde otro estado solo para estar ahí, a Alicia por supuesto, y a Josefina. Brindamos con Dom Perignon Rose Vintage, el mismo champán que había pedido aquella noche transformativa. Por las mujeres que se niegan a quedarse pequeñas, dije, levantando mi copa. Por las que encuentran fuerza en sus momentos más oscuros. Por las que transforman su dolor en poder. Las mujeres a mi alrededor brindaron, sus rostros brillando con esperanza y determinación. Vi reflejada en sus ojos la misma transformación que había experimentado yo.
Todas habían llegado a mí rotas, traicionadas, perdidas. Ahora estaban reconstruyéndose, más fuertes que antes. Margarita se acercó a mí más tarde esa noche. ¿Sabes? Empecé la universidad otra vez, me dijo con una sonrisa orgullosa. Estoy estudiando Derecho. Quiero ser como tú, ayudar a otras mujeres a encontrar justicia. La abracé fuerte, esta joven que una vez fue mi enemiga y ahora era mi amiga. Serás increíble, le dije. Y cuando te gradúes, hay un lugar para ti en mi firma si lo quieres. Esa noche, parada en el balcón de mi penthouse mirando las luces de la ciudad, reflexioné sobre los últimos 2 años. Eduardo había intentado destruirme de la manera más cruel posible. Había planeado mi humillación con precisión quirúrgica. Pero en su arrogancia, en su subestimación de mi fuerza, había cometido el error fatal de su vida. No me había destruido. Me había liberado. Había despertado a una mujer que no sabía que existía dentro de mí. Una mujer fuerte, implacable, capaz de reconstruir su vida desde las cenizas. Una mujer que no necesitaba validación de ningún hombre. Una mujer que había aprendido que la mejor venganza no es el odio o la amargura, sino el éxito absoluto y la felicidad inquebrantable. Escuché que Eduardo estaba trabajando como vendedor de autos usados en las afueras de la ciudad, viviendo en un apartamento de una habitación, todavía pagando mi pensión mensual, todavía lidiando con las consecuencias de sus elecciones. Algunas personas me preguntaban si sentía lástima por él. La respuesta era simple: no. Él había elegido su camino. Había elegido la crueldad sobre la compasión, la mentira sobre la honestidad, la humillación sobre el respeto. Y ahora vivía con esas elecciones. Yo había elegido diferente. Había elegido levantarme. Había elegido transformar mi dolor en propósito. Había elegido construir un imperio desde mi devastación. Y mientras miraba mi reflejo en la ventana del penthouse, vestida con un elegante conjunto color esmeralda, mi propio negocio próspero, rodeada de amigas verdaderas y propósito real, sonreí. Esa sonrisa era la mejor venganza de todas.